Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. A esta hora de la mañana saludamos a nuestro amigo y economista, colega. Los economistas estamos en horas bajas, pero bueno. El señor economista Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, presidente de la Cámara de Industrias de Quito, de Pichincha y del Ecuador, también de la Federación. Economista, buenos días. Los saludo a nombre de mis compañeros aquí en la mesa de trabajo. A mi derecha, el licenciado Lenín Fernando Artida Vega, y a mi izquierda, la ingeniera Patricia Ruiz Ibarbo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Clever. Un saludo a Lenín, un saludo a Patricia. Bien, muchas gracias. Empezamos la semana en Quito con mucha lluvia y bajas temperaturas. Sé que en Guayaquil también están con lluvias fuertes, pero con otra temperatura. Un saludo a todos. Allá se podría cumplir esta canción que dice lluvia con nieve. Y bueno, vea, no sé si usted también tiene la misma percepción de lo que está haciendo el gobierno. El Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, para mí, para mi modesta opinión, y respetando la de los demás, está muy dinámico, podríamos decir. Está haciendo cosas. Está lo de la refinería, están estos ya, se ha comenzado a hablar sobre la reinserción del Ecuador con Estados Unidos en materia de comercio, pero no así el Ministerio de Economía y Finanzas, que no ha mostrado hasta ahora una señal de que está proyectando por lo menos el programa macroeconómico que necesitan saber los agentes económicos del Ecuador, mi estimado presidente Martínez. Su opinión. Gracias, Clever. Efectivamente, de alguna manera lo que queda claro es que el Ministerio de Comercio Exterior en mucho rema contrasentido, contracorriente, contra una corriente que mantiene los errores del pasado y que no ha cambiado su visión. Lamentablemente, si se analizan los últimos 8 o 9 meses o los primeros 9 meses de gobierno, es claro que las autoridades económicas han mantenido el mismo enfoque de lo que se venía haciendo en la última década. Se han incrementado los impuestos, se implementan más restricciones a la importación, se sigue endeudando el país a un ritmo galopante sin tener un plan estructural de reperfilamiento de la deuda. El déficit fiscal se mantiene en niveles elevados, incrementándose. El año pasado cerramos en 6, puntos porcentuales del PIB. Es decir, y no hay una visión clara de hacia dónde se quiere conducir en términos económicos y fiscales del país. Las reservas internacionales también se ven debilitadas en su posición, los activos del Banco Central también están debilitados, entonces la calidad de los activos se ha debilitado. Entonces hay una serie de elementos que demuestran que la visión económica se mantiene. Nosotros creemos que hoy existe una oportunidad, luego de que la consulta da una clara señal de que la ciudadanía está esperando un cambio profundo frente a la última década, no solo en torno a los temas que se han preguntado, sino a la principal aspiración que tienen los ciudadanos, que es la generación de empleo. En todas las encuestas que circulan por distintos medios, está claro que la principal preocupación de los ecuatorianos es el empleo y la situación económica. Y la única forma de revertir la situación actual del empleo es dotándole de mayor competitividad al sector privado, generando más espacio para la inversión privada, dejando de lado trabas, regulaciones, estigmas
que se mantienen en algunas autoridades y en algunos mecanismos de la función pública, el campo tributario, por ejemplo, que deben ser cambiados de enfoque para poderle dar más oxígeno a la actividad privada y que empiece a recuperarse el empleo. Hoy cerca de 4 millones, un poco menos de personas, un poco menos de 4 millones de ecuatorianos tienen que recurrir a la informalidad como único medio de subsistencia. Y eso se debe a que no existe las suficientes condiciones para generar empleo de calidad, lo que se denomina técnicamente como empleo adecuado. Entonces, destacamos nosotros siempre la gestión del Ministerio de Comercio porque hay una hoja de ruta clara, hay un diálogo fluido con el sector empresarial. Lamentablemente eso se contrapone a una serie de elementos que acabo de explicar que nosotros creemos que deben modificarse por el bien del país. 7:14 en Huancavelica 8:30 dialogando con el economista Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Lenín. Sí, gracias, economista. Saludos a Richard desde acá, desde Guayaquil. Yo quería consultarle sobre estos decretos que al finalizar la semana ya emitió el presidente de la República para tratar de implementar los resultados de la consulta popular del pasado 4 de febrero, consulta que ustedes respaldaron de manera positiva. Y bueno, al menos parecería que en lo que refiere a la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, más conocida como ley de plusvalía, se ha cumplido con la aspiración del sector productivo, un artículo único derogando esa norma y sin plantear absolutamente nada más. ¿Están satisfechos con aquello o creen que se podría venir a renglón seguido un nuevo proyecto de ley? Mire, no creo que vale la pena especular este momento, mi estimado Lenin, sobre lo que pueda venirse, porque creo que más bien el presidente ha dado una señal clara y positiva en esos términos. Había especulación sobre qué se iba a enviar concretamente, fruto de varias declaraciones tanto de asambleístas como de algunos ministros, pero creo que el artículo tal como está redactado y el proyecto de ley en sí mismo es altamente positivo y cumple con las expectativas del sector empresarial. Y digo que no vale la pena especular a futuro, no porque no haya quienes estén pensando en que debe enviarse un proyecto de ley, sino que nosotros creemos que con lo que se ha hecho es suficiente y somos optimistas de que ya con esto se ha cumplido el mandato ciudadano y hay que darle espacio para que ese efecto de derogatoria de la ley de plusvalía empiece a generar las señales que se traduzcan en más construcción y eso al final del día en más empleo. Sería un error que en este momento se envíe otro proyecto de ley o hay alguna iniciativa legislativa que tenga otro proyecto de ley con la misma carga ideológica, con matices. Eso haría mucho daño porque simplemente se borraría todo lo avanzado. Entonces ahí nosotros vemos altamente positivo eso. Y el otro decreto que también se emitió es la ley de control de participación ciudadana, ¿no es cierto?, las reformas de la ley. Nosotros como sector empresarial estamos muy expectantes de, al igual que todo el país, estimo, de lo que el señor presidente envíe para aprobación de la Asamblea de las Ternas. Creemos que hay una gran oportunidad de que si esos nombres son seleccionados con la suficiente independencia partidista, con la suficiente probidad y la capacidad técnica para prácticamente reinstitucionalizar en este momento el país, vamos a tener unos vientos a favor. Pero sí nos preocupa también, como lo hemos dicho ya en estos días, las reformas al proyecto de ley del Consejo de Participación Ciudadana, porque se apela una vez más a la nominación por concurso de méritos de oposición o al filtro del CNE por concurso de méritos de oposición, cuando ya la historia reciente nos ha demostrado qué tan deficiente es ese proceso, y allí creemos que la Asamblea tiene que vamos a estudiar el tema a profundidad, hacer alguna propuesta como sector empresarial
pero tiene que estudiarse a profundidad cuál sería el mecanismo idóneo para que eso a futuro funcione. Teniendo como premisa siempre, Lenín, que nosotros siempre hemos cuestionado esa función en sí mismo y el órgano como tal por lo que estamos viviendo, que ahora tengamos que someter a consulta, que ahora tengamos que encontrar un consejo transitorio, es justamente una muestra o un reflejo de la debilidad del órgano como tal, que es el problema de fondo, y eso habrá que discutirlo también en los próximos meses. Ilusiona, genera expectativas el anuncio o las versiones que salen desde el gobierno en el sentido de que se podría buscar, de que se va a buscar un acuerdo comercial de largo plazo con los Estados Unidos. Sin embargo, casa adentro, ¿qué ha pasado con el Consejo Consultivo Productivo y Tributario? ¿Eso ya se murió? ¿Continúa vigente? ¿Se han reunido? ¿Hay algún tipo de resultado? ¿O es candil de afuera y oscuridad de la casa el manejo del tema con los sectores productivos, empresariales? Mire, no, el Consejo Consultivo no se ha convocado nuevamente. Lamentablemente el proceso en sí mismo quedó extremadamente debilitado con el proyecto de ley mal llamada Ley de Reactivación Económica. Recuerde usted, Lenín, que se envió ese proyecto supuestamente recogiendo algunas de las recomendaciones del Consejo Consultivo, y nada de lo que estaba ahí se recomendó, salvo la eliminación del impuesto a las tierras rurales. Me parece que era lo único que estaba recogido. Y lo otro que también ha debilitado la posición de ese instrumento es que las autoridades anuncian y mantienen su posición de que 8 de cada 10 propuestas del Consejo Consultivo se han aceptado, y eso no es correcto. Eso no es así. En consecuencia, creo que el Consejo este momento no tiene la capacidad de instrumentar todo lo que se planteó allí. Es por ello que nosotros también hemos optado por la línea de recurrir directamente a varias autoridades relacionadas con el ámbito productivo, agricultura, industrias, comercio, etcétera, para tratar de ir resolviendo los problemas de manera específica y puntual. En nuestra opinión, se desperdició una oportunidad de darle institucionalidad al diálogo público-privado. ¿Qué fue lo bueno de ese Consejo Consultivo? Que hoy el país cuenta con una serie de propuestas y alternativas que pueden mejorar las condiciones de competitividad. No hay que inventar el agua tibia, si es que se quiere realmente dotarle de esa inyección de competitividad al sector privado, hay que recurrir a todo lo propuesto por todos los sectores del país, tomar nota de ello, porque allí hay propuestas para reducir la carga regulatoria, mejorar la carga impositiva, para optimizar procesos en trámites, para mejorar las modalidades de contratación, para reducir los costos de producción, etcétera, etcétera. Hay una batería de propuestas y eso creo que finalmente es algo positivo porque está bastante bien instrumentado. En el tema de Estados Unidos, nosotros vemos con optimismo sin duda, amigos, que se haya dado paso a la renovación del sistema generalizado de preferencias. Eso es altamente positivo, pero sin duda también eso demuestra que el Ecuador, lamentablemente por temas ideológicos, quedó rezagado de una oportunidad histórica que se tuvo en un momento determinado de negociar un acuerdo que nos dé garantía de largo plazo junto con Colombia y con Perú. Es por ello que Ecuador tiene que poner la mirada hacia allá, hacia concretar un acuerdo con los Estados Unidos, y no solamente eso, sino también con la Alianza del Pacífico una adhesión formal e irse desmarcando de aquellos socios que en términos comerciales no nos han garantizado absolutamente nada, pero más bien que en términos políticos terminan constituyendo un lastre porque generan un efecto de credibilidad del país muy alto hacia afuera. Creemos nosotros que la política comercial debe ser muy pragmática
muy abstraída de los temas ideológicos, porque al final del día lo que nos importa son las divisas, son las exportaciones, son el empleo que está detrás de esas exportaciones de frutas, legumbres, rosas, etcétera, etcétera. Entonces, sí creemos que es momento, Lenin, Clever, de que se clarifiquen la agenda económica, la agenda internacional. Vemos contradicciones entre lo que plantea la cartera de Relaciones Exteriores, que obstaculiza el trabajo de la agenda comercial. Hay un tema pendiente, por ejemplo, que es el del tratado, de los tratados bilaterales de inversiones. Ese tema es clave para allanar el terreno, para generar acuerdos comerciales con varios países del mundo. Pero lamentablemente Cancillería no ha actuado en ese campo. Lamentablemente también el relacionamiento exterior del Ecuador obliga a que el país mantenga una posición neutra que termina siendo favorable o a favor ya en la práctica con lo que está sucediendo en Venezuela, la ruptura del orden democrático, la violación de los derechos humanos. Ecuador debe dar una respuesta categórica de rechazo a esa situación, de tal manera que podamos ir construyendo una imagen internacional que nos permita relacionarnos de mejor forma con nuestros principales socios. 7:25 en Ecuador continental, dialogando con el señor economista Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, aquí en Huancavelica 830 MLH Grande, la información. Solamente una reflexión, es una decisión de los Estados Unidos, del Congreso norteamericano, esto de seguir aplicando o seguir dándonos a más de 120 países estas preferencias arancelarias generales. Pero esta decisión para el Ecuador agridulce. ¿Por qué? Porque precisamente dos conceptos de exportación muy importantes, Richard, el uno tiene que ver con la pesca y el otro tiene que ver con el camarón, que precisamente son productos, repito, para la economía nuestra muy importantes en materia de ingresos y pagan fuertes porcentajes para ingresar al mercado de los Estados Unidos. Pati. Gracias, economista. Buenos días, economista Martínez. El día de mañana el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones enviará a la Presidencia de la República un proyecto de ley para lo que es la atracción de inversiones. Este proyecto de ley habla de una exoneración del impuesto a la salida de divisas para los nuevos capitales que ingresen al país. ¿Qué opina del sector empresarial con respecto a las empresas que ya están sacando capitales y que no han sido incluidos dentro de este proyecto? Mire, por principio, cualquier esquema que mejore las condiciones de inversión en el país va a ser bienvenido por nosotros. Siempre tenemos que buscar que justamente lo que usted ha señalado, Patricia, el esfuerzo de aquellos empresarios que ya han creído en el país, que han estado aquí invirtiendo, sea reconocido. Yo creo que en este punto hay que esperar a las definiciones del Ejecutivo, luego conocer con exactitud el proyecto de ley para ver cuál es el alcance. Entendería yo que de lo que hemos conversado con el ministro de Comercio Exterior, esto tiene un enfoque puntual y particular para lograr repatriar capitales, ¿no es cierto?, que están afuera por diversas circunstancias. Pero se está trabajando en una serie de incentivos para que las inversiones locales ya existentes crezcan y también que las inversiones locales tengan un poco más de competitividad y de incentivos. Nosotros vamos a esperar, insisto, en que ya este proyecto esté terminado. Entiendo que hay una fase de discusión al interior del Ejecutivo, que una vez de eso esté dado, podamos conocer con exactitud, pero hay muchísimo trabajo por hacer para quitar del camino varios de los desincentivos. El ISD es uno de ellos, otro es el impuesto mínimo, otro es el impuesto a las ganancias al capital, otro es la tasa aduanera. Es decir, hay un trabajo enorme que hacer, no solamente para generar más incentivos,
sino para eliminar los desincentivos que han impedido que la inversión local crezca como todos aspiramos. 7:28. Aunque la extensión del sistema de preferencias arancelarias es positivo para nosotros, lo hemos estado buscando y será hasta el 2020, estas negociaciones a corto plazo hacen también que las empresas, por ejemplo, que invierten en nueva maquinaria, que innovan, también sientan como una especie de inestabilidad, porque al tener este tipo de preferencias solamente en 2 o 3 años, hacen que tratemos de buscar un acuerdo de mayor plazo. Sin duda, mire, por eso yo creo que es importante insistir en este planteamiento de que tiene que buscarse un acuerdo comercial con los Estados Unidos. La falta de previsibilidad mata la inversión, eso es ya comprobado, porque una inversión no se hace en 2 o 3 años, una inversión se la proyecta en 10, 15 años dependiendo del sector. Hay sectores donde se proyectan inversiones a mucho más largo plazo para obtener el retorno de la inversión. Pero lo importante es que el Ecuador empiece a trabajar ya para allanar el camino para esa suscripción, porque no es fácil el camino. No solamente depende de lo que haga el Ecuador, o que Ecuador el día de mañana levante la mano y diga, bueno, queremos suscribir el acuerdo, esta es la intención formal. Hay 2 temas que analizar adicionalmente. El primero es la agenda comercial de los propios Estados Unidos. En este momento Estados Unidos está concentrado en el NAFTA, que es el acuerdo con México, con Canadá. Eso va a tomar algún tiempo, allí está el grueso de su mercado, y luego están otros países de Sudamérica incluso, que también están interesados en aproximarse a Estados Unidos. Diga usted Argentina, llámese Uruguay, que son países que no tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos y que van a entrar en esa dinámica. Entonces Estados Unidos seguramente va a priorizar su agenda comercial, y allí es donde el Ecuador tiene que dejarse ver como un país atractivo para que se pueda suscribir ese acuerdo comercial. Ya pasó la época en la que Estados Unidos, la política comercial de Estados Unidos, se enfocaba en ir a buscar acuerdos comerciales. Este momento es a la inversa. Recuerde usted toda la época en la que Estados Unidos estaba muy activo firmando con los centroamericanos, firmó con Chile, firmó con los andinos, etcétera. Hoy Estados Unidos está un poco a la espera de decir, bueno, ¿quién realmente está interesado en suscribir acuerdos con Estados Unidos? Y de allí viene el segundo tema que le decía, porque hay 2, no solamente la voluntad, hay 2. Primero, la política comercial de los americanos, y segundo, que es la propia dinámica interna, local. Muy difícilmente usted puede plantear un acuerdo atractivo a los Estados Unidos si no tiene tratados bilaterales de inversión, si mantiene obstáculos al comercio, tanto en normas técnicas como esta llamada tasa aduanera, si se está pensando en nuevas restricciones comerciales. En esas condiciones es importante que se aclare, se resuelvan todos esos obstáculos, pero sobre todo que el Ecuador tome ya un rumbo definitivo sobre lo que es su política comercial, su política económica. Hay que apostarle decididamente al sector productivo. 9 de cada 10 empleos están allí, entonces no hay mucho por donde perderse. El día de ayer salió una noticia en Colombia de la reducción de aranceles para insumos, materias primas y bienes de capital. Se está apostando por la competitividad porque hay sobrecostos. Acá todavía el sector empresarial está sufriendo los efectos de una visión extremadamente fiscalista. Voy a poner un ejemplo. Hoy hay productos, insumos y materias primas que pagan el impuesto a la salida de divisas, ¿no es cierto? Y que luego el Estado, que consta en una lista, le devuelve eso como crédito tributario. Por consideraciones técnicas, hay muchos insumos y materias primas que no están recibiendo ese beneficio. Y las autoridades dilatan la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque lo ven como un sacrificio fiscal, cuando eso tiene que verse como una pérdida de competitividad. En la medida en que nuestros productores locales, nuestros exportadores, paguen más impuestos para la importación de insumos, materias primas, bienes de capital, que son básicos y esenciales para la producción, estamos yendo en contrasentido, mientras otros países, como ya he dado el ejemplo, avanzan rápidamente en la búsqueda de competitividad.
Horas ya 33 minutos en Ecuador continental. La última inquietud acá en la radio, mi estimado Richard. ¿Qué conoce usted del proceso para lograr esta licitación primero y luego adjudicación de la concesión para la nueva refinería en Manabí? Mire, nosotros, como más allá del proceso, eso deberá manejarlo el Ministerio del Ramo, nosotros hemos hecho varios análisis en los que encontramos que la refinería en sí mismo no tiene la viabilidad que corresponde, porque se ha hecho una inversión extremadamente grande, injustificada, que no de los datos que tenemos no corresponde al monto que se ha hecho, y a futuro no hay las condiciones de viabilidad de esa refinería. Por ello que se han hecho varios planteamientos de darle otro giro a esa refinería. Ahora, si es que el Ministerio de Comercio Exterior ha encontrado interesados, es importante que eso sea sobre la base, primero, de la eficiencia, que no nos cueste más a los ecuatorianos absorber un elefante blanco por el que se jugó el gobierno anterior. Segundo, una garantía de previsibilidad, de estabilidad, de mediano plazo, de qué va a suceder con esas inversiones, no solo para los inversionistas, sino para nosotros, los ecuatorianos, que también estamos expectantes de que esto no vuelva a ser un fallo de inversión y que complique las cosas a futuro, que tengan que tomarse decisiones que a futuro nos obliguen a subsanar los errores, que es lo que se está haciendo ahora. Entonces, el proceso en sí mismo está manejado por el Ministerio de Comercio Exterior. Eso es un tema que nosotros ya no nos metemos mucho ahí, porque son temas más contractuales, pero en lo conceptual es importante que si el Ministerio, si las autoridades han encontrado un mecanismo viable para eso, que se actúe con total y absoluta transparencia de la información. En eso creo que el Ministerio no ha fallado. Segundo, con mucha eficiencia, y tercero, con la previsibilidad y las garantías del caso, para que los ecuatorianos podamos estar tranquilos de que se están haciendo las cosas bien. Hay otras propuestas que también se ha preparado por lado del sector privado, que se van a plantear al Ministerio. Hay grupos, por ejemplo, de inversionistas, constructores locales, que consideran que allí se puede hacer un polo de desarrollo industrial en Manabí, y que podría también impulsarse, pero entendemos que eso está en evaluación en este momento. Bien, 7:36 minutos, agradeciéndole a usted, mi estimado economista Richard Martínez, por su atención a Huancavilca 830M, y que tenga una buena semana, y la próxima vez que conversemos tengamos mejores resultados para el bien de toda la economía ecuatoriana y para beneficio de todo el país. Un abrazo para usted. Que así sea. Saludos a todos. Huancavilca, la H grande de la información.